Qué bueno es alabarte, oh Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, oh Señor, y cantar a tu nombre. Proclamar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Proclamar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar esta misa, vamos a pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Celebramos hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que construyes un templo eterno para ti con las piedras vivas que son tus elegidos, multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano.
Midió 15 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente de uno y otro lado había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas ni se agotarán sus frutos. Y todos los meses producirán nuevos frutos porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desmoronan hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia. Y además, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios.
Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días». Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que le informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos cuenta cómo Jesús, en la versión de Juan, de alguna manera comienza su ministerio, ¿no es cierto?, con esta purificación del templo de los vendedores. Y le vuelve a otorgar al templo el sentido que tenía, una casa de oración. Las otras versiones del Evangelio cuentan que Jesús les dice: ustedes le han hecho una cueva de ladrones, una cueva de bandidos, pero está escrito: mi casa será casa de oración. Entonces, es interesante mirar esto porque siempre tenemos que tener en cuenta que el templo, como lo decía también la lectura de hoy, somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Y es importante y es hermoso considerarnos a nosotros como templo, como casa de oración. Porque a veces puede ser que nos hayamos olvidado de eso, ¿sí?, y hayamos instalado una serie de cosas que no tienen nada que ver con la oración, con el espíritu de la fe. Entonces, es hermoso darnos cuenta que somos una casa de oración. Cada uno de nosotros en particular y también como comunidad somos una casa de oración. ¿Sí? Por eso es hermoso también que nos demos cuenta de esto cuando muchos estamos aún obligados al aislamiento, o si no obligados, por lo menos puede resultarnos conveniente
a causa de una serie de condicionamientos, ¿no? Somos casa de oración. Es hermoso ir a la iglesia, a la capilla, sin duda que sí. Es necesario, por supuesto que sí. Pero cuando estamos en situaciones a veces extremas, no necesariamente estoy hablando de la pandemia, ¿no? Porque es una persona que sin tener que sufrir la pandemia está guardando cama, por ejemplo, ¿sí? O cualquier otra situación. Uno puede recordar esto y darse cuenta que uno es casa de oración. Casa de oración, ¿qué puede significar? ¿Qué es la oración? Es saber hablar con Dios. En el fondo de mi corazón, yo puedo establecer el templo con el que yo hablo con Dios. Cuando tú entres en tu habitación, cierra la puerta y ora en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿sí? Entonces, es el lugar donde yo elevo mi corazón a Dios. Es el lugar donde yo también le llevo las necesidades, no solamente las mías, sino también las de mis hermanos, cuando rezo por ellos. Si no es un momento ni es una situación de aislamiento donde yo busco mi bienestar, mi armonía, olvidado del resto, contrario. ¿Sí? A esa casa de oración yo le llevo también las necesidades de mis hermanos, de los que conozco, de los que están al lado mío, de los que están lejos también. Casa de oración no es solamente el hecho de saberle decir y pedirle cosas a Dios, sino también de alabarlo, de adorarlo, de agradecerle. Casa de oración también es el lugar donde yo escucho la palabra de Dios. ¿Sí? La oración no es solamente hablarle a Dios, sino también, y acaso fundamentalmente, prestarle atención a lo que Él dice, a su palabra, a lo que Él pide. Por eso es precioso y es siempre necesario que tengamos a la mano siempre la palabra de Dios, sobre todo cuando no podemos participar de celebraciones litúrgicas. Tener siempre a la mano la palabra de Dios, conocerla mínimamente como para acordarme en caso de que no tenga ni siquiera una Biblia cerca, porque se trata de escuchar esa palabra. Allí llevo, repito, a mis hermanos, ahí escucho la palabra de Dios, allí también pido perdón. El templo es el lugar donde yo pido perdón. ¿Se acuerdan de aquella parábola de el samaritano y el fariseo? Dos que suben al templo, dice Jesús. El publicano se queda a distancia y no se anima a levantar los ojos al cielo, dándose golpes de pecho, pide perdón por sus pecados. Dice Jesús que ese bajó justificado del templo. El templo es el lugar donde yo pido perdón. Pero siguiendo un poco la espiritualidad del Padre Nuestro, que es la espiritualidad de la oración cristiana, es también donde yo tengo que aprender a perdonar o por lo menos pedir fuerza para perdonar las ofensas de mis hermanos. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Eso es oración. Fíjense qué cosa preciosa nos vamos descubriendo cuando pensamos en nuestro corazón, en nuestra persona, en nuestra comunidad como casa de oración. Y por supuesto que esto no deja fuera los templos que tenemos construidos, ¿no? Casa de oración donde yo me fortalezco para enfrentar la vida como viene. Casa de oración donde yo recuerdo, donde yo vuelvo a tomar conciencia de quién es la roca en la que yo me apoyo, de quién es el pastor a cuya sombra yo camino, de cuál es mi destino como parte del rebaño del Señor, hacia donde yo tengo que dirigir mis pasos y acordarme entonces cuáles son las prioridades de mi vida. Por eso, en este día en el que recordamos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Basílica del Papa, ¿sí? Como obispo de Roma, esa es la catedral. Cada obispo tiene su cátedra. El de Roma, que es además también el Papa, la cátedra está en esta Basílica de San Juan de Letrán. Por eso en este día le vamos a pedir a María Santísima un templo precioso de Dios. Precioso porque en ella se hace carne el Hijo.
precioso porque lo hace obedeciendo la voluntad del Padre, precioso porque lo hace bajo la acción del Espíritu Santo. Le vamos a pedir a ella, nuestra Madre, que nos ayude a descubrir siempre nuestro ser como templo de Dios. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas, hagámoslo con un corazón lleno de confianza y sencillez. Pidamos por toda la Santa Iglesia de Dios, para que sea auténtico templo y casa de oración entre los pueblos de la tierra, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Roguemos también que nuestras comunidades sean templos que estén abiertos para recibir a los hermanos y a los que quieren acercarse a Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cada uno de nosotros haga su oración particular, pidiéndole al Señor por sus necesidades. Pidamos por nuestros hermanos que se encuentran sufriendo la pandemia, para que el Señor los restituya en su salud. Igualmente recordemos a nuestros enfermos que padecen en su cuerpo o en sus espíritus las dolencias de la enfermedad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recemos por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, para que el Señor los reciba con él en su santa gloria. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre bueno, las súplicas que humildemente presentamos ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida que harás y así juntos podemos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es de vida de luz, para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Señor, tu amistad, con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor, y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies, Señor, a tus pies. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos. Concédenos el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos la enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección,
extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociéndonos verdaderamente hijos de Dios, oremos como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Son la semilla que ha de crecer, son estrella que ha de brillar. Son levadura, son grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Son la mañana que vuelve a nacer, son espiga que empieza a granar.
son aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Vayan amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón, sean amigos los testigos de mi resurrección. Vayan llevando mi presencia, con ustedes estoy. Son una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Son los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Son los amigos que quise escoger, son palabras que intento gritar. Son reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Vayan amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón, sean amigos los testigos de mi resurrección. Vayan llevando mi presencia, con ustedes estoy. Son fuego y savia que viene a traer, son la ola que agita el mar. La levadura pequeña de ayer, fermento en la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre vendrán. Comunión espiritual. Creo, Señor, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndenos. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. Y en la hora de mi muerte llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Sagrado Corazón de Jesús, En pos contigo.
dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. bendito San José, Ruega por nosotros. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, te pedimos que por la participación de este sacramento seamos transformados en templos de tu gracia y lleguemos a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada bendición vamos a responder amén. Dios, Señor del cielo y de la tierra, que los ha reunido hoy para celebrar la dedicación de la iglesia de San Juan de Letrán, los colme con la abundancia de su bendición. Amén. Él que quiso congregar por medio de su Hijo a todos sus hijos dispersos, les conceda ser templos y morada del Espíritu Santo. Amén. Él que los ha purificado, habite en ustedes y les conceda alcanzar junto con todos los santos la felicidad eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú.